Vamos a confesar. Él era cruel, salvaje en su caminar. La luz de Cristo un día lo alumbró. Su alma fue libre de la religión, del yugo de la ley que no pudo ver. Para todas las naciones del mundo, en su vaso el Señor lo convirtió. Él andó siempre en el Evangelio, fue testigo únicamente de Cristo. En la persecución no tengas ningún temor, luce fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes. Aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. Abracemos con todo nuestro corazón la tierra de nuestros misioneros. Formemos remanentes que han de sanar la era y el futuro para Cristo. Las iglesias junto a los discípulos en el pacto unido siempre irán, y los remanentes que nos seguirán vencerán y nada los podrá parar. En la persecución no tengas ningún temor, tú sé fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que recibes. Aferra tu fe en el Cristo. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. En la persecución no tengas ningún temor, tú sé fiel aún ante la muerte. Yo debo llegar a Roma a proclamar, y tú deberes llegar ante el César. No te quedes en las respuestas que
reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer. Cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón, tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado, mi presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer. Cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón, tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad, hazme poder ver tu plan y agradecerte. Y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del Evangelio. Tu deseo yo cumpliré. Guíame a toda nación para que los remanentes levante para ti. Levante para ti. Levante para ti. Y así dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1 versos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo:
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Palabra de Dios. Damos bienvenida a todos los obreros, a todos los creyentes y amigos que nos visitan en este culto como cada domingo. Es una dicha, es un gozo saber que Dios nos reúne cada domingo para recibir la gracia de la palabra de Dios. El día de hoy nosotros hemos estado compartiendo durante esta semana sobre los títulos de oración ¿cómo le podemos decir? O los temas de oración que Dios nos ha dado para la iglesia. Nosotros en la primera semana hablamos de por qué la iglesia este año 2021 debe continuar hacia el mayor deseo de Dios. Una iglesia que disfruta el deseo de Dios. La segunda semana vimos por qué Dios desea levantar líderes, pero no líderes cualquiera, comandantes espirituales que estén guiando sus casas y sus campos a través de este evangelio. También compartimos sobre la tercera semana el pueblo de Dios. Somos llamados el pueblo de Dios, escogido por gracia, que este pueblo, la iglesia, pueda ser el modelo de alumbrar la región en su campo, porque así Dios lo ha establecido. Y la semana pasada compartimos sobre el templo. ¿Por qué debemos nosotros orar por este templo? ¿Cuál es la razón de construir el templo? Si no hay ninguna razón de construir el templo, entonces ¿por qué lo hacemos? Muchos creyentes hoy en día, por no saber esto, muchos templos se están vaciando. Y hoy en día templos bellísimos y majestuosos, hoy en día son bares y discotecas. Compartimos esto la semana pasada y hoy día cerramos con nuestro quinto título de oración y hemos dirigido toda nuestra atención como iglesia y como el pastor también hacia nuestra siguiente generación. El título del mensaje de hoy y como título de oración de esta quinta semana es Una generación para todas las naciones. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10, nos enseña un texto muy importante sobre el profeta Jeremías. Viendo un poquito de historia, nos lleva a saber que Jeremías fue muy joven cuando Dios lo llamó. Y a la vez era una época donde el pueblo de Judá estaba siendo reformado a través del mensaje, junto con el rey Josías y Jeremías. De igual manera, nosotros debemos ver correctamente esta época. ¿Por qué Dios nos ha llamado también en esta época? ¿Por qué somos llamados remanentes? Esa generación que Dios ha levantado, Dios va a utilizar y Dios va a guiar completamente, no solamente en esta época, sino en el futuro. Meditemos sobre este mensaje durante esta semana para la iglesia. Queremos decir con la introducción hoy algo importante. Desde el acontecimiento de Génesis 3, toda la humanidad, si usted lee textualmente, toda la humanidad, lea Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni a uno. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. En Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así, con estos textos bíblicos podemos ver que a partir del acontecimiento de Génesis 3, toda la humanidad está sufriendo. ¿Cómo está sufriendo la humanidad? ¿Usted piensa que la verdadera razón es la droga? ¿Es el alcohol? ¿Por qué la humanidad está sufriendo? Está sufriendo principalmente por el problema fundamental, el problema original, el problema de raíz. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la Biblia que el ser humano está muerto espiritualmente. La palabra muerto espiritualmente aquí significa separados, destituidos de la gloria de Dios. El ser humano está muerto, físicamente no, espiritualmente sí. Ya no goza de la felicidad, ya no goza de la identidad, de la vida de Dios ya no goza. Pero no solamente tiene ese problema fundamental, sino también tiene un problema espiritual. En Efesios 2:2 dice que por causa del problema fundamental están muertos. Dios, ahora el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, lleva a la humanidad hacia la corriente que él desea. ¿Cuál corriente? Los ídolos, las ansiedades, todo lo que usted ve. El príncipe de este mundo está llevando esa corriente a través de todos los engaños. Eso es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, no se ve. Tercero, también a partir del problema fundamental, del problema mental, entonces del problema espiritual nace el problema mental. Por eso no es algo de que debe sorprendernos de por qué la humanidad está sufriendo con ansiedades, con depresiones. ¿Por qué la humanidad ahora
que está separada de Dios, que está llevando por una corriente espiritual, hoy en día no tiene felicidad, no tiene paz, no puede dormir bien, vive con ansiedad, con depresión, con estos problemas que, aunque no se ven, son problemas graves, causados por el evento de la separación de Dios. Y este problema mental que Cristo nos llama y nos dice, venid a mí lo que estáis cargados y trabajados, ahora se vuelve un problema físico, porque lo que antes usted no entendía que era un problema mental, ahora se ve ahora por naturaleza. Nacen las enfermedades físicas, comienza la depresión, el suicidio, la gente busca la salida, entonces busca en su fuerza tratar de ser feliz, entonces por no saberlo cae más enfermo, cae en depresión, tiene problemas no solamente con lo físico, sino que va al hospital y no sabe cuál es la razón. Hechos 8:4 al 8 dice que Felipe entró a una región así, porque el problema no es un problema físico solamente, es un problema fundamental. Pero ese problema físico no termina ahí, sino que el ser humano, porque ya que tiene un problema fundamental, está siendo arrastrado por un problema espiritual y tiene un problema mental, y claro, por eso lo lleva al problema físico, con ello algún día va a morir. Sin conocer la realidad de su vida, sin conocer la verdadera felicidad, tendrá el verdadero problema después, que es el problema de la otra vida. Aunque usted tenga dinero, aunque tenga muchos éxitos o posición, aunque todo parezca que le vaya bien, si no resuelve el problema fundamental, con el tiempo usted morirá, igual morirá sufriendo. En Lucas 16:9 al 31 dice que la historia del hombre rico que tenía todo, todos los días hacía fiesta, pero fue al infierno. Porque el ser humano no va al infierno porque tenga o porque no tenga, o porque haga algo o porque no haga algo o no haga algo, sino porque tiene un problema fundamental, un problema espiritual, un problema mental que vino después, y con ello un problema físico, y sin poder resolverlo viene el problema de la otra vida. ¿Qué tiene esto que ver con el mensaje de hoy? Estos 5 problemas que aparecen en la Biblia no termina ahí, porque mientras que el problema de la otra vida, el hombre, el ser humano, cae al infierno, el 6º problema continúa aquí en la tierra. Es el problema de la siguiente generación. En Éxodo 24 al 5, Dios dice que aquellos que adoran ídolos, aquellos que hacen imágenes, Él es Jehová que visita la maldad de los padres. Aquellos que están atrapados en la idolatría, aquellos que están atrapados en la corriente de este mundo, visita la maldad de los padres de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Es un problema serio el problema de la siguiente generación. Hoy usted me está escuchando. Tal vez usted no ha conocido el evangelio y no sabe por qué debe aceptar el evangelio y la razón de por qué usted necesita del evangelio. Hoy le puedo compartir que el ser humano tiene 6 problemas que él no lo sabe. Y Satanás no desea que usted lo sepa, pero Dios nos ha dado una salida. Porque si no resolvemos esto, si no se resuelve esto, este problema caerá a nuestra siguiente generación, hacia nuestros hijos, nietos y bisnietos, hasta que nuestra descendencia desaparezca. Ese es el deseo de Satanás. Por eso debemos orar, iglesia, y orar y levantar una generación para todas las naciones. Una generación que queremos levantar para todas las naciones. ¿Qué es lo primero que debe recordar? Lo primero es que debe ser un evangelio personal. Algunos dicen que Jeremías viene de una gran línea sacerdotal. Venía de una gran línea sacerdotal, o sea, una línea que conocía el mensaje. Pero por conocer el mensaje no quiere decir que Jeremías tenía que predicar ese mensaje, sino que la Biblia dice que vino palabra de Jehová a mí, dice Jeremías. O sea, fue personal a su vida. Lo que nuestra siguiente generación debe conocer principalmente es que este evangelio tiene que ser suyo primero. No es cuestión de decir porque mis padres sean pastor, o porque mis padres fueron grandes líderes, o porque yo crecí de una familia buena, por eso Dios me llamó. No, este evangelio tiene que ser primero personal. El remanente, la siguiente generación, disfrute de esto a nivel suyo, es la mayor respuesta. Es lo que dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a mí, dice. En otras palabras, no vino otra persona, claro, no vino a su vida. Fue personal. Él debía apropiarse de ese llamado de Dios. Que la siguiente generación, que los remanentes que están escuchando, el mayor deseo de Dios, sí, es que vaya a predicar el evangelio. Sí, que vaya a ir a los campos, a las naciones. Pero principalmente ese campo, ese evangelio, que sea suyo. Que usted sea feliz.
que lo haga para usted. Es el mayor deseo de Dios, que usted pueda disfrutarlo siempre. Así que si es un evangelio personal, yo debo estar consciente de tres cosas. Primero, su pasado. En Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre, desde antes que nacieras, te conocí y te santifiqué. Lo que da a entender que ni Jeremías había nacido y ya estaba Jeremías dentro del plan absoluto de Dios. ¿Cómo es su pasado, remanente? ¿Cómo es su pasado? Usted que es un discípulo, tal vez haya pasado un pasado de muchas circunstancias, tal vez un pasado de muchas crisis, tal vez un pasado de muchos problemas familiares, o tal vez un pasado de una línea de familia cristiana. No importa en qué tiempo de su pasado o qué circunstancias usted haya vivido, no olvide que Dios lo conoce a usted. Y lo conoce a usted y lo llamó a usted desde mucho antes que usted estuviera desde el vientre de su madre. Jeremías debía entender esto. ¿Por qué? Porque ahí comienza todo, en tu pasado. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. David confesó, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. David confesó, desde mucho antes que yo fuera concebido, ya mi embrión vieron tus ojos. O en otras palabras, nuestra siguiente generación deben conocer que no fueron llamados solamente al azar en esta época, fueron llamados dentro del deseo de Dios, dentro de un plan de él absoluto antes de que naciera. Es una bendición. Que usted mire su pasado aquí y agradezca ese pasado, porque Dios tenía el control de todo esto, a pesar de todo, desde mi nacimiento, es una plataforma, es una bendición. Lo segundo que debo hacer personal en mi vida es el presente. Uy, en el versículo de Jeremías capítulo 1, versículo 6 dice, ve, no tengas miedo, dice, ve porque yo te mando. En otras palabras, Jeremías confiesa y le dice a Dios, no que soy un niño, no que soy débil. Tal vez tenía Jeremías muchas quejas, pero en tu presente Dios no desea que tú te apoyes en tu poder. Ni siquiera te apoyes en tu capacidad o en tu conocimiento. Recuerda que Él te escogió por gracia. Él no te escogió porque eras bueno o porque venías de una familia cristiana o porque tu padre era pastor. No, te escogió por gracia también. Así como Dios me escogió por gracia, no viniendo de una familia cristiana, así Dios también va a levantar a nuestra siguiente generación por gracia. Está bien si usted es débil. Está bien si le falta mucho. Está bien si usted siente que este camino para usted a veces es pesado. No se preocupe, porque Dios está con usted. Dios a usted lo llamó por gracia. Así que Jeremías, algunos diciendo que tiene 17 años, tal vez tenía un pensamiento de que él no podía. No olvidemos que Dios llamó al remanente David a los 15 años. Dios le dio la visión a José a los 17 años. No es para decir que tan temprano es o soy muy joven. Dios lo utiliza absolutamente a nuestra siguiente generación. Así Dios lo va a levantar a usted en cualquier campo, pero usted debe recordar su pasado como plataforma y su presente, recordar lo que es por gracia. Y el futuro, pastor, ¿cómo como remanente que debo ser este evangelio personal? ¿Cómo debo ver el futuro? No se preocupe. El futuro, la Biblia dice que está en sus manos. Donde yo te diga, tú irás, le dijo Dios a Jeremías. Donde yo te diga que vayas, irás. Yo te voy a mandar, yo te voy a guiar. El futuro está en las manos de Dios. Usted fue llamado por gracia en esta época para ser el futuro líder espiritual, la futura figura principal en los campos. Usted va a entender que toda la vida de usted como remanente, toda la vida del remanente está ahora y para siempre en el plan absoluto de Dios. Desde hoy, desde que usted fue llamado, no se preocupe en el futuro, porque usted es un hijo de Dios, un remanente. ¿Qué es esto, pastor? ¿Por qué soy tan importante para Dios? Así como Dios llamó a Jeremías en una época oscura de reformación del reino de Judá, de igual manera Dios nos llama en esta época en medio de este caos para hacer la reforma espiritual, por decirlo así, para hacer un movimiento de vida del evangelio. Pero primero debo entender este evangelio a nivel personal. Primero debo disfrutar, dar gracias por mi pasado, hoy reconocer el presente en su gracia y el futuro está en el plan absoluto de Dios. Por eso, como segundo, usted debe conocer la razón de que usted es ser llamado remanente. ¿Qué es remanente?
En el versículo, cuando usted lee el versículo 8, dice Jeremías capítulo 1, versículo 8, Dios llamó a Jeremías siendo muy joven. Sí, a pesar de toda su debilidad. Y él le dijo, yo te voy a guiar. Yo voy a estar contigo. No te preocupes. Voy a poner palabra en tu boca. Apareció el versículo 9. Dios tenía el control de todo. Pero ¿por qué somos llamados remanentes? Porque remanente significa, en otras palabras, los que quedaron. De toda la generación de jóvenes, de remanentes que han pasado en esta época, y tal vez muchos estén pasando la crisis, usted son los que quedaron. Pero no solamente los que quedaron, sino los que quedan ahora, los que han permanecido ahora, lo que Dios ha llamado ahora, pero también los que quedarán en el futuro, los que continuarán pase lo que pase, porque es la obra del plan de Dios en su vida. Y es más, el remanente significa lo que harán que otros queden. Yo levantaré a otros remanentes que continúen la obra del evangelio hasta la siguiente generación. Esos son los remanentes. Los remanentes, el diccionario lo llama los que quedan, los apartados, los que son débiles. Algunos dicen como la sobra, pero no importa, porque ese remanente se levantará como figura principal en todos los campos. Usted como remanente, como la siguiente generación, debe ser la persona que disfruta la morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Debe ser la persona como remanente que disfruta la guía del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, 3 al 15. Y debe ser un remanente que disfruta la obra del Espíritu Santo como testigo del poder de Dios. Hechos 1:8 en sus campos. Disfrútelo hoy. Pero ante todo, ya que usted es llamado remanente, los que han sido apartados, usted debe confirmar. Todos los días confirme 3 cosas. ¿Qué debo confirmar, pastor? Confirme lo que eres tú, lo que soy yo ahora, mi identidad, lo que Dios hoy ha hecho en mi vida, ha hecho en mi vida. Yo segundo debo confirmar lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Confirmen esto. Y tercero, yo como remanente, como la siguiente generación, debo confirmar el campo que Dios me ha dado y el campo que Dios ha preparado para mí en ese lugar. ¿Por qué nací en esta familia a pesar de tantos problemas? ¿Por qué yo nací en esta época, en medio de toda esta crisis? ¿Por qué nací en esta región? ¿Por qué estoy estudiando en esta universidad? ¿Por qué Dios me ha puesto este trabajo? ¿Por qué Dios me ha puesto en mi corazón estudiar esta carrera? Ese es el campo que Dios ha preparado para usted. Y créame, en ese campo Él está con usted. Ese es el campo, ese es el lugar, esa es la identidad. Es lo que Dios le ha dado que debe usted confirmar todos los días. Usted es llamado remanente. Por eso son llamados una generación, no solamente para nuestra región aquí, sino para todas las naciones. Y número 3, como remanente, como una generación para todas las naciones, por encima de todas las cosas, usted debe conocer el valor de la palabra de Dios. En el versículo 9 dice Jeremías que Dios puso la palabra de Dios en su boca y que tenía que decir lo que Dios le había mandado. En otras palabras, yo como esta generación, si usted es una generación joven, y yo como esta generación de remanente, debo valorar la palabra de Dios, no como cualquier cosa. No debo verlo como una historia o como un conocimiento, porque muchas personas solamente oyen la palabra para solamente debatir tal vez, o para tener conocimiento. Solamente estudian la palabra de Dios para decir que tienen un poquito más que conocimiento que otros. Algunos estudian profundamente la palabra y necesitamos estudiar profundamente la palabra, pero solamente es para beneficio. No lo digo que sean todos, pero usted más que oír, más que leer, más que estudiar la palabra de Dios, usted debe ser un remanente que está en la corriente de la palabra. Es diferente. No solamente soy una persona que escucha, que lea y que estudie o medite, sino que está continuamente en la corriente. Como la corriente de las aguas que no se detiene, ahí siempre quiero estar en esas aguas, en esa corriente donde se mueve la palabra. Pedro bien dijo en Juan capítulo 6, versículos 68 al 69, Pedro dijo de una manera en confesión, Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hemos creído que tú eres el Cristo. O en otras palabras, Pedro dijo, donde está la palabra de vida, yo quiero estar. Quiero estar en esa corriente de la vida. Esa palabra de vida es Jesús, que es el Cristo, la promesa de Dios del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la palabra de Génesis 3:15. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Ese Cristo es la palabra eterna. Es el mensaje que debo yo aferrarme. Ese mensaje que debo ir en esa corriente. En esa corriente, usted como generación, como remanente, debe disfrutar. Usted, esta generación, se siente muy joven, siente que las presiones del mundo son muchas. Deténgase a meditar. Este mundo está atrapado en las tinieblas, pero usted no está atrapado en las tinieblas. Usted es una generación escogida. No lo olvide. Por eso haga cada día del evangelio de una manera personal, de una manera que usted lo haga feliz a usted. Mire su pasado con agradecimiento. Disfrute la gracia del presente. Y ante todo, mire el futuro en las manos y en el plan absoluto de Dios. Y usted como remanente recuerde, valore su identidad. Confirme lo que Dios le ha dado. Como remanente, por encima de todas las cosas, que usted puede estar donde está la palabra, porque en el mensaje de vida está la fuerza para usted, para el campo y para el futuro. Quiero concluir en este mensaje del día de hoy. Ustedes son personas muy importantes, remanentes. Obreros que son plataformas, ustedes que son maestros, que están guiando a la siguiente generación, no olviden el mensaje. Remanemos títulos de oración para nuestra siguiente generación por 3 cosas. Principalmente a mi vida, o su vida, y también a la siguiente generación. Que nuestra siguiente generación pueda conocer su mandato celestial, el mandato divino que viene de Dios. Que puedan conocer su llamado, para que ellos puedan cada día confirmar ese llamado en el campo. Y ante todo, que ellos cada día puedan ellos disfrutar la misión que Dios le ha dado. ¿Qué tan importante es el mandato celestial? Porque es el mandato divino de Dios. ¿Qué es tan importante yo recordar el llamado que fue por gracia en el campo? ¿Qué tan importante cada día ir afirmando y confirmando la misión de Dios a mi vida y en todo lugar? Que sea un título de oración correcto. Dios, cada día pueda yo disfrutar del mandato celestial, agradecerte de mi llamado en los campos y ante todo la misión tuya de llevar este evangelio a todas las naciones del mundo. Ustedes son una generación privilegiada. Son llamados las perlas preciosas para Dios. Disfruten cada día el mensaje y que Dios obre absolutamente en ustedes y en cada campo y en cada lugar. Y ustedes adultos, líderes, plataforma, pastores, obreros y maestros, seamos esa generación que no sea de estorbo, sino una generación que pueda guiar completamente con la palabra. Que no transmitamos conocimiento solamente, sino que transmitamos vida, el evangelio de vida, la vida y el poder de Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por llamarnos en esta generación importante, Dios. Ante todo, gracias porque somos plataforma para la siguiente generación. Oramos, Señor, porque tú en esta época estás levantando y llamando a muchos Jeremías, aunque sea en su adolescencia, en su juventud o desde muy pequeño. Tú obrarás en los campos a través de ellos, porque tú los has llamado también a ellos como luminares del mundo, Dios. Oramos con acción de gracias en este mensaje y que podamos disfrutar durante esta semana, dando toda nuestra vida por nuestra siguiente generación. Oramos. En el nombre de Jesucristo oramos.